la gloria a Él, porque Él es el que nos ha puesto en este lugar para compartir de su palabra, compartir a ustedes enseñanzas de su palabra, que cada palabra pueda llegar a sus corazones, que cada palabra que salga de esta cabina, de estos micrófonos, y porque vienen provenientes de Él, puedan bendecir la vida de cada uno de ustedes, puedan llegar hacia sus corazones, y que más de alguna palabra en verdad nosotros deseamos y declaramos que así va a ser, así será. Puede cambiar sus corazones, puede cambiar la decisión en sus vidas, puedan darle un giro a sus vidas y puedan ustedes conocer el amor de Dios. Entonces estamos gozosos, mi gente, de poder compartir con ustedes en este programa Retos del Siglo XXI. Mi hermanito Sebastián. Así es, familia, estamos contentos, estamos gozosos. Para la gente que nos está escuchando a través del Facebook Live, no se está escuchando el audio, pero ya se arregló. Y la gente que nos escucha a través de la radio de aplicación nos está escuchando normal. Parte de, y a veces, pero antes que todo, nada, ¿qué tal el fin de semana? ¿Cómo la pasaste? Bien, gracias a Dios, Sebas, gracias a Dios, tú sabes. Como cada fin de semana adorando aquí en la casa de Dios, en nuestra casa. No hay nada más hermoso, siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir, no hay nada más hermoso que venir a la casa de Dios un fin de semana, un sábado en el servicio de nosotros, que es los sábados de jóvenes, poder disfrutar. Invita a todos los jóvenes, a todos los padres claro, que están mirando, todas las personas aquí en la ciudad de Patterson, invítalos para los servicios. Claro, tenemos todos los sábados, tenemos servicio de jóvenes. Y el hecho de que sea de jóvenes, también ustedes como adultos pueden venir, no hay ningún problema, siéntanse como en casa, están cordialmente invitados, las puertas de nuestra iglesia están abiertas para cada uno de ustedes que nos quiera visitar. La dirección es la 153 Hamilton Avenue, Patterson, New Jersey. Entonces los esperamos. También los domingos tenemos servicio regular en donde usted se puede gozar en la presencia de Dios, disfrutar una hermosa palabra, ¿verdad? Entonces mi gente, están cordialmente invitados y repito, gozosos de poder compartir este fin de semana en la casa de papá, compartir con nuestra familia espiritual, ¿verdad? Poder venir a escuchar más, aprender más de la palabra del Señor. Exactamente, así es. Cuéntame, ¿cómo vas? Bien, gracias a Dios, contento, lo mismo que tú sabes, compartimos casi todo. Sí. Y en la presencia de Dios, congregándonos, y muy importante, aprendemos mucho de nuestros pastores aquí en Vida Nueva. Invitamos una extensión, si tú vives en Patterson y no tienes una iglesia donde visitar o vives en lugares aldeaños, puedes visitarnos, como dijo Navas, en la 153 Hamilton Avenue, Patterson, New Jersey. Este domingo hay invitado especial, va a estar el pastor Miguel Sánchez compartiendo con nosotros en el servicio principal el domingo, y el fin de semana va a haber varios predicadores terminando el ayuno que estamos haciendo, el ayuno de Daniel. Bueno, familia, estamos aquí una vez más, un lunes más, en su programa Reto del Siglo XXI, en esta oportunidad, en la segunda temporada. Arrancamos este proyecto, así es, arrancamos este proyecto el año pasado y seguimos con los proyectos de Dios. Saludamos a María del Carmen, que nos está mirando a través del Facebook Live, a Brenda Navas, a Yaslin, no sé a quién más tú tienes por ahí. Exxon Gramajo. Exxon también está por ahí. Muchas bendiciones, gracias mi gente por conectarse. Y le pedimos que empiece a compartir, porque declaramos y sabemos y creemos de que esta palabra será de bendición para cada uno de ustedes y también para las personas que más de alguna persona esté pasando algo similar al tema que se va a hablar esta noche, y sería muy importante y estaríamos muy agradecidos que usted pudiese compartir este mensaje también, ¿verdad? Muy agradecidos de antemano. Y Sebas, una mención especial. Exacto, ayer, el fin de semana, estuvimos también en un programa que se llama... Sí, un programa llamado Inquietudes y Curiosidades Cristianas. Hacemos una mención especial. Viene un videíto por ahí, por YouTube. Busquen en YouTube, Inquietudes y Curiosidades Cristianas, para que ustedes puedan ver y puedan gozarse también. Agradecemos la vida de Rebeca y de Richard por la invitación. Así es, a la gente que nos va a ver después, o que nos está mirando
Esto lo hacemos en el programa los lunes, pero posteriormente lo subimos a YouTube los jueves. Aquí en la descripción de YouTube te vamos a dejar el link de la página para que sigas. Es bueno ayudarnos entre nosotros. Bueno, saludamos a Milagros, que está conectada ahí, Milagros Rodríguez, y entramos de lleno al tema de hoy. El tema de hoy que le pusimos fue ¿qué hacer cuando no sabemos qué hacer? No es un trabalenguas, pero ¿qué hacer cuando no sabemos qué hacer? La mayoría de nosotros nos hemos encontrado en circunstancias, en situaciones que no sabemos qué hacer. Es parte de la vida del ser humano que muchas veces vienen circunstancias, vienen problemas, tribulaciones, tormentas y no sabemos qué hacer. En algún momento de tu vida, Navas, ¿te ha pasado que te has encontrado y no sabes qué hacer? Sí, la verdad que sí. Nadie está a las afueras, ¿verdad? De pasar un problema. Entonces prácticamente todos pasamos por algún momento, un mal momento, un problema, por más pequeño, por más grande que sea, en nuestra vida vamos a pasar más de algún problema. Entonces nadie está excepto a los problemas. Entonces sí, me ha pasado, Sebastián, me ha pasado. Sí, y yo creo que nos ha pasado a todos nosotros en algún momento de nuestra vida. No hemos sabido qué hacer, o de repente en estos momentos tú te encuentras en una situación que no sabes qué hacer, que no sabes cómo reaccionar. Has intentado de repente muchas cosas, has hecho muchas cosas y no ves resultados de repente. No sabes qué hacer, si te mueves de trabajo o te quedas en el trabajo. De repente no sabes qué hacer con el esposo, no sabes qué hacer con la esposa, ya no sabes qué hacer con los hijos, no sabes si comprarte la casa en estos momentos, de repente no sabes si te sacas el carro en estos momentos, no sabes, de repente estás en una incertidumbre si comenzar el negocio o no. Entonces nos encontramos en momentos de la vida que no sabemos qué hacer. Nos encontramos de repente, y de repente tú en este momento te encuentras en una etapa que estás, digamos, como que en stand-by, esperando. Has intentado varias cosas de repente y no sabes qué hacer. Me han mandado un mensaje ahorita y me están preguntando que quieren sacar la visa. Entonces, en la vida de nosotros siempre nos vamos a encontrar con situaciones que de repente no vamos a saber qué hacer, y es parte de Exacto. es parte de la vida, del cristianismo, de la vida cotidiana, de que no lo vamos a saber todo, de que va a haber momentos en nuestra vida de que no vamos a saber qué hacer, no vamos a saber cuál es el siguiente paso. Exacto. Mira, Sebastián, para quiero decirles eso también, de que los conflictos son una oportunidad para vernos nosotros, para entender la fragilidad de nuestras vidas. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué hago mención? Porque muchas veces nosotros nos ponemos de que nosotros podemos por sí solos. Entonces ahí, cuando vienen los problemas, entendemos que nuestra vida es muy frágil ante los problemas. Entonces es ahí donde nos encerramos, nos desesperamos al no saber qué hacer al momento de que un problema se presente. Cuando nosotros decimos, no, yo puedo, y a veces por nuestro orgullo queremos salir a hacer las cosas a nuestra manera, con nuestra fuerza, queremos pelear, queremos luchar, y es ahí donde nos damos cuenta la fragilidad, lo frágil que somos como personas, lo frágil que es nuestra vida ante las dificultades. Y es que las dificultades son como ladrones, vienen sin aviso. En ningún momento un problema te va a venir a tocar la puerta, te va a decir, hey, ya vine, ábreme. No, te va a llegar de sorpresa. Repito, los problemas, las dificultades son como ladrones que te vienen a visitar, vienen a tu vida sin avisar. De un momento a otro tú puedes estar tranquilamente viviendo una vida de paz. Entonces, y de un momento a otro, pum, te llega un problema, y es ahí donde tú empiezas a ver lo frágil que eres tú, lo frágil que somos. Muchas veces nos ha pasado, me ha pasado a mí también, creo a Sebastián también le ha pasado. Entonces debemos entender y saber de qué manera actuar, debemos ser sabios, qué decisión tomar, cómo actuar o qué paso tomar para poder confrontar ese problema, esa dificultad de nuestra vida. Exactamente. ¿Qué hacer
cuando no sabemos qué hacer. Pero Sebastián, lo he intentado todo. He hecho muchas cosas y no he visto resultados. Y yo veo que en otros hay resultados y en mí no veo resultados. ¿Me puedes decir en estos momentos? ¿En qué momento de tu vida tú te encuentras? De repente te encuentras frustrado, te encuentras frustrada, estás buscando respuestas, te encuentras en un momento de tu vida que no sabes qué hacer, con tantas cosas que pasan, y me puede decir, Sebastián, lo he intentado todo, lo he hecho todo, yo no le he hecho mal a nadie, yo no le he hecho mal a nadie, pero me pagan por mal, ya no sé qué hacer. Estoy cansado de repente de hacer lo bueno. Estoy cansado de siempre actuar de la manera que me dicen que tengo que actuar. Estoy cansada de seguir las pautas, pero no veo resultados. Estoy cansada de ser una persona buena, de hacer lo bueno, y no veo resultados, sino por más que trato de hacer las cosas bien, no veo resultados y me encuentro de repente en un momento de mi vida que de repente tú puedes decir no soy feliz, no he conseguido las cosas que me he propuesto. El año pasado me propuse hacer tantas cosas y no lo he hecho. Y veo que a otras personas le ha resultado y a mí no, y no sé qué hacer. No sé qué hacer. De repente en estos momentos de tu vida tú te encuentras así. Y para eso vamos a dar unos cuantos puntos de qué es lo que debemos hacer. Pero primero quiero leer lo que dice en el Salmos. En el Salmos, el salmista escribió en el Salmos 25. Dice así. Salmos 25:4 dice: Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame. Porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de mis piedades y tus misericordias que son perpetuas. Me gusta mucho el versículo 4 porque dice: Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Prácticamente el rey David se encuentra en un momento de su vida que está pidiendo, en ese versículo está pidiendo dirección. Todo el versículo 25 es acerca de David que implora dirección, perdón y protección. Pero quiero resaltar en el versículo 4 que dice: Muéstrame, oh Jehová, tus caminos y enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Dirección. En los momentos más vulnerables del ser humano, el ser humano tiene que buscar dirección de Dios y lo más importante, no desesperarse. Cuando nosotros estamos vulnerables, cometemos errores, cometemos pecados, cometemos cosas que después nos arrepentimos, tomamos decisiones incorrectas. Cuando estamos vulnerables, cuando estamos en ese momento que no sabemos qué hacer, y tomamos decisiones sin la guianza de Dios, lo más probable es que nos vamos a equivocar. Por eso es muy importante que en esos momentos que tú no sabes qué hacer, es buscar dirección de Dios. Dirección de Dios. Y si Dios no te ha dicho nada, una vez escuché a mi pastor decir que el silencio de Dios no significa que es un sí. Una vez escuché al pastor diciendo que cuando Dios no dice nada no quiere decir que sea que sí. Muchas veces cuando no vemos una señal del cielo, muchas veces cuando nosotros no escuchamos a Dios, pensamos que sí, pero puede ser que no sea así. De repente Dios quiere que tú quedes tranquilo sin hacer nada. Y lo más importante que he aprendido es que cuando nosotros de repente no escuchamos a Dios o no escuchamos o no vemos, si le estamos pidiendo una señal, no vemos esa señal, es porque en ese momento Dios nos quiere enseñar algo. La Biblia nos relata de que para los que aman a Dios todo obra para bien conforme a su propósito han sido llamados. Aun cuando de repente nosotros físicamente no veamos algo, no significa que Dios no está haciendo nada. Cuando de repente nosotros no veamos resultados en el mundo, no quiere decir que Dios no esté haciendo algo a favor de nosotros. Yo creo que aun cuando nosotros estamos descansando, Dios nos está cuidando y está haciendo algo con nosotros. Entonces, el punto número 1, si lo vamos a llamar así, es buscar dirección de Dios. Es lo más importante. Y tú me puedes decir, Sebastián, ¿cómo busco dirección de Dios? ¿Cómo busco dirección de Dios? Una de las cosas que he aprendido es de que
buscando la dirección de Dios es leyendo la palabra de Dios. La Biblia nos relata que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a tu camino. Pero hay un problema, Navas. Dime, ¿cuál es el problema? Que la mayoría del cristiano no lee la Biblia. Y eso es un ay, 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 y yo me voy a sumar, porque soy cristiano también. La mayoría de nosotros sabemos las leyes espirituales, los ejercicios espirituales, lo sabemos, pero no lo hacemos. Las cumplimos. No lo hacemos. Y yo no quiero que nadie se sienta mal, porque todos somos humanos, nadie es perfecto, todos cojeamos de un pie. Pero Dios nos dice que oremos sin cesar, que eso es otro punto del orar. Pero estamos ahorita en la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios, la Biblia nos dice también que meditemos en ella de noche y de día. Entonces, para que las cosas nos vayan bien y para nosotros saber qué hacer ante las dificultades, ante las adversidades, tenemos que leer la Biblia. Pero hay un problema, las estadísticas dicen que el 90% del cristiano no lee la Biblia. El 90% no lee la Biblia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? A ver, yo le hago una pregunta a nosotros. ¿Se nos hace fácil leer la Biblia? Yo le soy sincero, muchas veces a mí se me hace difícil leer la Biblia. Exacto, sí. A mí también se me hace difícil con tantas cosas. Y yo creo que a todos nosotros, estamos en esta tierra, nosotros no somos súper santos, súper perfectos, pero se nos hace difícil leer la Biblia. Sí, así mismo es, Sebastián, y te lo digo, a mí también me ha pasado muchas veces ante tanta distracción que existe, más viviendo en este país también, que muchas veces a nosotros el tiempo nos apremia, nos acoge, que el trabajo, que tengo que hacer esto, que lo otro, que lavar, que ir a hacer compras, que esto. Entonces muchas veces este país también, Sebastián, nos come el tiempo y eso nos dificulta a nosotros el poder leer la Biblia. Pero es muy lamentable. ¿Por qué? Porque somos cristianos y en donde encontramos dirección es en la palabra de Dios, es buscando, leyendo la palabra y buscando la presencia de Dios, en donde Dios nos claramente, en base a su palabra, nos va guiando, nos va diciendo qué hacer, cómo actuar, qué paso tomar. Y es muy lamentable en las estadísticas, Sebastián, que tú estabas diciendo ahora mismo, que el 90% de los cristianos se les hace difícil leer la Biblia. Cuidado, que de repente es más. Imagínate. Entonces es muy lamentable escuchar eso, ¿no? Que nosotros como cristianos se nos dificulta leer la Biblia. Es muy lamentable poder escuchar estas estadísticas de esta manera. Nos gustaría poder decir, ¿no?, que el 90% de los cristianos leen la Biblia, pero lamentablemente no es así, mi gente. Entonces es ahí en donde radica uno de los primeros problemas. Exacto. Al no encontrar la dirección. Exacto. Al no encontrar qué saber, cómo poder actuar o qué hacer en el momento que no sabemos qué hacer. Claro, porque la Biblia es el manual de vida que nosotros tenemos. La Biblia es el manual de vida que nosotros tenemos. ¿Y por qué al ser humano, al cristiano, se le hace difícil leer la Biblia? Obviamente porque hay una oposición. Hay una oposición de que no nos deja leer la Biblia y hacer los diferentes ejercicios espirituales. ¿Y por qué hay una oposición? Algo que he entendido y le estaba preguntando al Señor hoy día antes de venir. Señor, se nos hace al cristiano en general, a las personas, se le hace difícil a la mayoría, ¿verdad?, leer la Biblia, hacer las leyes espirituales. Y le digo, ¿por qué hay esa oposición? ¿Por qué hay esa oposición? Y yo estaba escuchando y lo que me venía a la mente y lo que creo que Dios me estaba diciendo es, Sebastián, a veces las personas saben las leyes espirituales. Por muchos años en la iglesia se ha predicado que tenemos que orar, que tenemos que ayunar, tenemos que hacer celicio, tenemos que leer la palabra. O sea, no es que la gente no sepa. La gente sabe lo que tiene que hacer, pero muchas veces nosotros, como está el título, no sabemos qué hacer o qué paso de hacer. Las personas saben que tienen que leer la Biblia, saben que tienen que orar, tienen que saber ayunar, pero inconscientemente se olvidan que hay una oposición. O sea, hay una oposición que no nos deja hacer las leyes espirituales. ¿Y por qué hay esa oposición? Algo que he entendido es que cuando el que está oponiéndose a algo es porque no le beneficia.
El que se está oponiendo a algo, el que se está oponiendo a que no suceda algo, es porque no lo beneficia a esa persona. O sea que me estás diciendo que muchas veces nosotros, como cristianos y como personas, ¿verdad? Al leer la palabra, hay cosas que el Señor nos llama a hacer. Entonces, pero nuestra carne nos está llamando a hacer lo contrario. O a veces no queremos hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Exacto. Pero ¿quién es el que se opone? Sabemos que es Satanás. O sea, el que pone la oposición es Satanás, con diferentes problemas, con diferentes situaciones. O sea, el que pone la oposición es porque él no quiere que suceda algo. Y es que él ha entendido, Satanás ha entendido que cuando la persona ora, cuando tiene un hábito de orar, de leer la palabra, es diferente. Es diferente. Y el que va a salir perdiendo no es la persona, sino es él. Mira lo que pasó con Jesús. Vayamos a Jesús. Jesús se va al desierto, ora 40, está en ayuno, 40 días, 40 noches, se va al desierto, y después Satanás lo tienta. ¿Y cómo Jesús resuelve, digamos, ese problema? Con la palabra de Dios. Satanás sabe la palabra, y Satanás sabe más la palabra que nosotros mismos, lamentablemente. Y Satanás tentó al Señor Jesús con la palabra. Ahora, ¿Jesús podía pecar o no podía pecar? Claro que podía. Claro que sí. Claro que podía. Claro que sí. Satanás no va a perder el tiempo. O sea, cuando Satanás ataca a alguien es porque sabe que hay algo ahí y tiene la capacidad de caer. Cuando Satanás ataca al Señor Jesús en el desierto es porque él sabía de que Jesús podía pecar y podía caer en tentación y aceptar lo de él y poder inclinarse. Porque recordemos que sí, Jesús fue por 100% Dios, pero recordemos también que fue 100% hombre y tenía él el dominio propio y él tenía la libertad para escoger. O sea, las cachetadas que le metieron al Señor Jesús le dolió, los latigazos que le metieron al Señor Jesús le dolió. O sea, fue 100% hombre, vino en carne. Él podía pecar, él tenía la capacidad, y ojo que fue en un momento, yo digo personalmente, en uno de los momentos más vulnerables que estaba el Señor Jesús, porque le dice: convierte esa piedra en pan si tú eres Dios, convierte esa piedra en pan. Y Jesús le dice: de no solo de pan vivirá el hombre. Pero hay algo importante aquí, de que Jesús tenía hambre. O sea, no era que Jesús no venía claro, en el desierto, estaba en ayuno. O sea, Jesús tenía hambre. Jesús tenía hambre. Y yo digo que estaba en uno de los momentos más vulnerables del ministerio de Jesús. Fue en la tentación de Satanás. Fue en la tentación de Satanás. Sí, era Dios, pero era 100% hombre. Y estaba en uno de los momentos más vulnerables, a mi opinión. Estaba en uno de los momentos más... Imagínense, 40 días en ayuno y en oración. Estaba vulnerable y claro que tenía hambre. Pero ¿cómo le respondió el Señor Jesús a Satanás? Con la palabra. De no solo de pan vivirá el hombre. Entonces nos hemos dado cuenta, y podemos dar cuenta, que la palabra de Dios es una espada. La Biblia lo dice también: espada de doble filo. De doble filo. Es la palabra de Dios. Algo que me ha ayudado bastante a mi familia es de que en las circunstancias, en los momentos, en los problemas más difíciles que yo he tenido, han venido versículos bíblicos a mi mente, nada más. En los momentos más vulnerables de mi vida, en los momentos más difíciles de mi vida, han venido versículos bíblicos a mi mente, y yo creo fielmente que ha sido Dios mismo poniendo esos versículos bíblicos en mi mente, porque anteriormente lo he leído. Uno de los versículos que me gusta mucho es: dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Y muchas veces me he encontrado en mi vida que no he sabido qué hacer, o circunstancias me han pasado y he llorado. Pero la Biblia nos relata y nos dice: dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Qué más dice la Biblia? Que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y podemos decir un montón de cosas acerca, pero la Biblia, el saber la Biblia, nos va a ayudar mucho a nosotros, ¿no? Amén. Y mira, Sebastián, y ya que tú mencionas eso de que en los momentos más difíciles de tu vida, ¿verdad? Vienen versículos bíblicos a tu mente. Entonces, muchas veces ante las dificultades, ante los problemas, muchas veces nosotros nos ponemos a pelear, nos ponemos a decir que Dios no responde a nuestras peticiones, no responde a nuestras oraciones, o que en algún momento Dios se ha alejado de nosotros. Y es ahí en donde nosotros cometemos un error. ¿Por qué? Porque imagínate, si en un momento
tú estás pasando una dificultad, me estás diciendo que vienen versículos a tu mente, entonces me estás diciendo, Dios mismo te está hablando por medio de su palabra, te está haciendo recordar, te está diciendo, yo estoy contigo, camina tranquilo, sigue firme y enfocado, que yo estoy contigo, yo te voy a llevar de mi mano, te voy a levantar, te voy a guiar, te voy a llevar hacia el propósito por el cual yo te he creado. Y es ahí donde pero es ahí donde cometemos el error en decir que Dios nos ha dejado solo. Pero si Dios nos está hablando por medio de su palabra, entonces ¿por qué decimos que Dios nos está dejando solo en las dificultades? Pero ¿por qué no decimos que Dios nos está dejando solo cuando Dios nos está bendiciendo? Es ahí donde nosotros decimos, o sea, preferimos decir en el mal momento que Dios se ha alejado de nosotros, pero cuando estamos bien, la estamos pasando bien, no tenemos ningún problema, ahí no decimos Dios me está dejando solo. Es ahí donde debemos de ponernos a reflexionar, a ponernos a pensar, decir, no, yo me voy a meter más con Dios, voy a leer más la palabra, y es ahí, en donde ahí voy a encontrar la dirección, el camino hacia donde Dios quiere que yo vaya, donde Dios quiera que yo siga. Algo que debemos entender, Sebastián, que muchas veces nosotros nos olvidamos de que, y la misma palabra lo dice, que en esta vida vamos a sufrir aflicciones. Gracias. Entonces, si nosotros, pongámosle como este ejemplo, si nosotros viviéramos en nuestra vida fuera un libro, fuera como un libro, ¿verdad? Entonces, nuestra vida fuera tranquilamente, no tuviéramos problemas, o si fuera nuestra vida un cuento de hadas, estuviéramos libres de todo problema, de toda dificultad. Entonces, pero hay que ser reales, hay que ser realistas. Estamos viviendo, nuestra vida es real, estamos en un mundo real, ¿verdad? Nuestra vida no es un libro que nos está contando. Simplemente estamos viviendo en un mundo real en donde las acechanzas del enemigo, los problemas, las dificultades están a la puerta, esperando nada más para llegar a ponernos a sentir, para que seamos desesperados por esos problemas. Exactamente. Hay un comentario que nos dice, a mí, yo parafraseando, se me hace difícil leer, no solo la Biblia, sino la lectura. Hay muchas maneras que uno lee la Biblia. De repente no la puedes leer así, pero lo puedes poner en audio. O sea, hay una app, la Biblia en el celular, que la puedes poner en audio. O sea, tú puedes estar haciendo tus cosas. A veces nosotros pensamos también que para leer la Biblia, sí, uno tiene que separar tiempo, pero tú puedes leer la Biblia mientras estás yendo al trabajo. O sea, Exacto. Tú puedes estar en el bus y puedes leer la Biblia. Puedes poner el audio y puedes leer la Biblia. Tú puedes estar manejando y pones ahí la Biblia. O sea, a veces nosotros nos ponemos súper espirituales y tenemos que estar en nuestro aposento y separar tiempo. No, a veces puede ser un día que no haya ese tiempo y lo pones. Y eso puede marcar la diferencia. Tú en el bus escuchas en audio, en vez de estar mirando un video divertido en YouTube o bloopers y todo lo demás, uno se escucha su audio cuando está en el transporte público, en el carro, lo pone y lo escucha. Hay un versículo bíblico, dos versículos, escuchar un capítulo de repente, y ya eso, cuando tú lo escuchas en la mañana, ya eso tú te pones a estar meditando en eso que tú escuchaste. Porque me ha pasado, a veces no puedo y no me gusta. Lo tengo que decir, no me gusta mucho escuchar el audio, prefiero leerlo, pero hay situaciones que no lo puedo leer y lo escucho, y durante el día estoy meditando en eso. Y algo que estábamos diciendo acerca de la Biblia es que nosotros sabemos las leyes espirituales. Yo le estaba preguntando al Señor, ¿habrá otra cosa? ¿Qué es lo que debemos hacer? Aparte de las leyes espirituales, o sea, aparte del orar, aparte de leer la Biblia, ayunar, hacer silicio, ¿habrá otra cosa que debemos hacer? Dime. O sea, yo le estaba diciendo, Señor, dime, de repente hay otra cosa que debemos de hacer. ¿Cómo debemos reaccionar? Yo le estaba preguntando, Señor, la gente sabe, o sea, nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Me dice, Sebastián, esos son los pasos. Esos son los pasos que debemos de seguir. Pero a veces nosotros estamos tan vulnerables que no seguimos esos pasos. A veces nosotros estamos confundidos, cansados de hacerlo bien, y llega un momento que nosotros lamentablemente no queremos hacer, no queremos orar,
porque aparentemente no vemos resultados, no queremos leer la Biblia porque de repente no vemos nada, y mucha gente se descarría, se aleja, pero la Biblia nos dice y nos relata en Gálatas 6 que no nos cansemos de hacer el bien. O sea, Gálatas nos dice, no nos cansemos de hacer el bien. Y cuando la Biblia nos dice no nos cansemos de hacer el bien, es porque Dios sabe que nos vamos a cansar, porque somos humanos. Sí, claro. O sea, Dios nunca nos dice no nos cansemos. Dios te entiende y sabe la situación que tú estás pasando, sabe el momento que tú estás pasando. Y Él sabe muy bien todas las cosas que tú haces bien. Y cuando Él te dice a ti, no te canses de hacer el bien, es porque Él sabe que en algún momento de tu vida tú te vas a cansar. Y es parte de nosotros, todos nos cansamos. Pero lo importante es descansar en Dios. No nos cansemos. Si tú estás cansado de repente de no ver resultados, eso no quiere decir que no haya resultados. Que tú no veas resultados, que tú no veas resultados no quiere decir que no hay resultados. Ay. Estuvo buena esa. Lo voy a repetir, que tú no veas resultados no quiere decir que no hay resultados. Tú sabes que el que creó el bombillo lo intentó varias veces. Por ahí dicen 900 veces, 999 veces, 1000 veces. La cosa es de que lo intentó varias veces. Se equivocó una vez, se equivocó 2 veces, 3 veces y así sucesivamente. Y él dice de que él dice, para hacerlo corto la historia, de repente ustedes lo saben, de que encontré 900 veces cómo no hacerlo. ¿Cómo no hacerlo? O sea, encontré la forma de cómo no hacerlo para saber qué es lo que tengo que hacer. Thomas Edison dice Bexi. O sea, muchas veces nosotros pensamos que no hay resultados, pero hay resultados. Aún en la equivocación hay algo que aprender. Aún en la equivocación hay resultados. Es que ese es el punto, Sebastián, de que muchas veces, o sea, no veamos las veces que nosotros cometemos el error, que estamos cometiendo el mismo error, sino que veamos que estamos aprendiendo en dónde estamos fallando, en dónde hemos estado cometiendo el error, y es ahí donde nos vamos a levantar, como tú decías, Thomas Edison bien lo decía. Él no vio las 900 veces que él falló, sino que vio que a una vez que lo hizo, después de haber aprendido en dónde estaba cometiendo el error, la última bombilla le encendió. Entonces veámoslo de esa manera, que nosotros podemos verlo de un modo fructífero, de que podemos aprender en cada error de nuestra vida, en cada paso que demos, un resbalón que demos, levantemos, porque sabemos que Dios está con nosotros. Y Sebastián, cuando tú decías que tú le preguntabas a Dios de cómo, ¿verdad? Entonces, yo te hablo de que en su momento yo le pregunté a Dios de que le preguntaba que qué pasaría si él estuviera en ese tiempo, estuviera viviendo en ese tiempo en la tierra. Entonces, mientras yo oraba, le pregunté al Señor y le hacía esa pregunta, y él me respondió y me dijo de que que no había necesidad de que Él estuviera aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Y lo que pasa es que muchas veces nosotros no nos damos cuenta o no sentimos que Él está con nosotros. ¿Por qué? Porque hemos dejado de leer la palabra, hemos dejado nuestra intimidad a un lado, hemos dejado la oración, hemos dejado el ayuno. Entonces es ahí donde nosotros nos vamos debilitando espiritualmente, y nos vamos secando en nuestro espíritu, y nos vamos alejando aún más y más de Dios al estar dejando de hacer el buscar la presencia de Dios. Y es ahí donde el error que estamos cometiendo, cuando muchas veces venimos y nos sentimos desesperados porque no sabemos qué hacer, pero simple y sencillamente la razón o el motivo que nosotros debemos buscar a Dios es por esto, que de ahí es donde Él vamos a encontrar la dirección correcta hacia dónde o a qué paso seguir. Exactamente, y para eso también tenemos que seguir creyendo. Yo no sé en qué momento de tu vida tú te encuentras, ¿okay? Yo no lo sé, Dios lo sabe. Pero es muy importante que al margen de las situaciones que tú estés viviendo, sigas creyendo en Dios. Amén. A veces las circunstancias vienen y nos hacen creer lo contrario acerca de Dios. Hay muchos casos que hay personas que de repente no creen en la sanidad, no creen que Dios siga haciendo milagros. De repente las personas no creen que Dios puede salvar su matrimonio. De repente hay personas que creen que
que Dios no puede hacer un milagro financieramente. De repente hay personas que ya perdieron las esperanzas acerca de recuperar algo. Los hijos, la familia, el negocio, el carro, la casa de repente. Hay muchas personas que a raíz de todo este tiempo que hemos vivido, ha entrado la ansiedad, ha entrado la depresión, ha entrado la tristeza, y en muchos casos ha entrado el suicidio, en muchos casos ha entrado muchas cosas, pero no dejes de creer en Dios. A veces las situaciones vienen para alejarte de Dios, usados por el enemigo, pero no dejes de creer en Dios. Algo que he aprendido es de que Dios en el último momento nos puede sorprender. O sea, Dios puede hacer el milagro en un mes como lo puede hacer en un día. O sea, Dios es soberano y Él actúa como Él sea, como Él quiera, y de que Él nunca nos va a poner una prueba de la cual nosotros no podamos salir victoriosos. Cualquier situación que tú estés viviendo en estos momentos, aún de repente con tus malas decisiones, Dios las permite y Dios nos da la salida. Dios nos da las armas para salir victorioso de cada situación, para salir victorioso ante Goliat, para salir victorioso ante el faraón, para salir victorioso de cada situación. Dios nos da salida y para eso tenemos que confiar y seguir creyendo en Dios, seguir creyendo en Dios. Otro punto es el orar. Y repito lo mismo, o sea, hay oposición. Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué hay tanta oposición? ¿Por qué hay tanta oposición para otras cosas? Es que hay oposición porque si no hubiera oposición nosotros fuéramos indetenibles. Si no hubiera oposición nosotros fuéramos indetenibles. Y eso es lo que viene la oposición. La oposición viene para que nosotros no vivamos al máximo, o sea, para que nosotros no vivamos como estamos supuestos a vivir. La oposición viene porque a Satanás no le conviene, prácticamente así. La oposición viene porque sabe que él ya está derrotado. O sea, la oposición viene para que nosotros no disfrutemos de esos resultados. O sea, ¿a qué resultado me refiero? Cuando nosotros oramos, ayunamos, somos indetenibles. O sea, puede venir cualquier cosa y no nos van a derrumbar. O sea, puede venir, puedes perder el trabajo, problemas en el matrimonio, el carro, la casa, los hijos, la familia. Pueden venir un montón de cosas y tú vas a seguir firme en Dios, como le pasó a José, como le pasó a Job, que a Job lo perdió todo. Job lo perdió todo y aún así siguió creyendo en Dios. José, ustedes saben, lo vendieron sus hermanos, se fue al calabozo, la mujer dijo que él quiso abusar de ella, tuvo preso, un montón de cosas, pero ¿por qué no se derrumbaron? O sea, ¿por qué no se derrumbaron? O sea, ¿por qué José dijo, oh, ya no voy a seguir creyendo en Dios? O tenía la posibilidad hasta de maldecir a Dios o de alejarse de los caminos de Dios, inclusive Job también, pero no lo hicieron, era porque tenían una relación firme con Dios. Y Satanás ha entendido eso, que cuando nosotros oramos fervientemente, leemos la Biblia, vamos a tener las armas para vencer. Y la oposición viene para que nosotros no disfrutemos de la capacidad que Dios nos ha llamado a tener. O sea, cuando nosotros oramos fervientemente, cuando nosotros ayunamos fervientemente, cuando nosotros leemos la palabra fervientemente, nosotros entramos a otra capacidad. Porque leer la Biblia te llena de capacidades. El orar te llena de capacidades. El ayunar te llena de capacidades, te implementa de cosas espirituales en tu vida, que tú te vuelves otra persona. No es lo mismo una persona que esté llena de la presencia de Dios a otra persona que no esté llena de la presencia de Dios. Hay diferencia. Cuando una persona está llena de Dios, ora, ayuna, es diferente. O sea, es difícil que lo tumben. Es difícil que cualquier circunstancia lo tumbe, lo deje en el suelo. En cambio, a una persona que ora, que no ayuna, cualquier situación lo derrumba. Y Satanás ha entendido eso y por eso viene la oposición, para que nosotros no estemos en ese nivel y en esa capacidad de reacción. Así es. Mira, vamos a saludar a Sebas, a Edith Jativa, muchas bendiciones, gracias por conectarse. Catherine Cristi Villagra, creo que tú leíste ese mensaje, ¿verdad?
Sí. Jen Mari desde Guatemala también, un fuerte abrazo, gracias por conectarte. Betsy Cruz, también estaba Ana Karen, muchas bendiciones en mi prima, gracias por conectarte. En verdad agradecemos su conexión. Y mira, Sebastián, hablando de las posiciones y la relación con Dios, hay dos personajes en la Biblia que me gustan. Uno de ellos es Moisés, quien tenía una relación con Dios. Fue Dios quien lo buscó porque sabía el propósito que había puesto en él, ¿verdad? Entonces, él tenía una relación, se comunicaba con Dios y entonces si bien leemos en la Biblia, nos vemos cuando el pueblo de Israel, el ejército de Israel, iba corriendo tras el pueblo el ejército de Egipto, iba corriendo tras el pueblo de Israel, cuando el Faraón los dejó salir, los persiguió. Entonces hubo un momento que se encontraron que el ejército de Egipto iba detrás de ellos, ya estaba cerca del pueblo de Israel. Entonces yo me imagino esta escena de que cuando ellos estaban así, yo me imagino a Moisés pensando, ¿qué voy a hacer en esta situación? ¿Qué voy a hacer? Entonces yo me puedo imaginar esto de que él en su mente podría pasar de que si peleo contra ellos, fácilmente nos van a matar porque no tenemos armas para pelear contra ellos. Entonces, la otra opción que podía haber tenido, podía haber pasado en la mente de Moisés fue cruzar el mar nadando. Pero pensándolo bien, entonces se podían ahogar porque el mar era inmenso. Y la última opción fue que buscar la dirección de Dios, escuchar a Dios. Entonces Dios le habló a Moisés y es ahí donde nos damos cuenta que lo mejor que podemos hacer ante toda dificultad, cuando no sabemos qué hacer y estamos en desesperación, en ese momento de apremio que nos sentimos atados, la mejor solución es buscar y escuchar la voz de Dios, como lo hizo Moisés. De repente, entonces Dios le habló y le dijo, levanta tu cayado, levanta tu vara. Y entonces Dios por medio de Moisés abrió el mar para que darle el paso al pueblo de Israel y que ellos pudiesen ser libres del ejército del pueblo de Egipto. Así es. Y también vemos en Josafat, fue un rey de Israel y habían ciudades enemigas alrededor del pueblo de Israel. Entonces él, verdad, bien hubiese podido salir y pelear y batallar contra ellos, pero fue sabio. Él lo que hizo fue, en lugar de actuar en contra de ellos, lo que hizo fue buscar la presencia de Dios, buscar lo que Dios quería que él hiciera, buscar la dirección de Dios. Entonces es lo que nosotros debemos hacer, Sebastián, de que buscar lo más hermoso, la mejor decisión que podemos hacer es buscar la dirección de Dios, en donde podemos salir ganando ante toda dificultad, ante todo problema. La dirección de Dios es la mejor decisión que nosotros podemos tomar ante cualquier dificultad. Y la oración es algo muy importante. ¿Por qué? Porque mientras más oramos, nuestra relación espiritual con Dios, nuestra relación con Dios se fortalece aún más. Y es ahí en donde el enemigo va a querer ponernos trabas. ¿Por qué? Porque a él no le conviene, obviamente, que nosotros nos fortalezcamos espiritualmente. No le conviene de ninguna manera. ¿Por qué? Porque cuando nosotros buscamos la presencia de Dios nos vamos fortaleciendo aún más espiritualmente. Se le hace más difícil al enemigo poder encontrarnos un momento de debilidad. Exactamente. Cuando nosotros nos encontramos ante una dificultad, una adversidad, una batalla, ¿qué es lo primero que pensamos? Para ser honestos. O sea, cuando nosotros tenemos problemas con la casa, de repente, ¿qué pensamos? Oh, wow, tengo que hablar con el dueño, tengo que hacer esto. Si de repente tienes problemas con el carro, tengo que hablar con el mecánico. Si hay problemas en el matrimonio, tengo que hablar con la esposa, tengo que hablar con los hijos. Eso es para ser honesto, es lo primero que pensamos. Si nosotros tenemos problemas económicos, wow, tengo que buscarme otro trabajo, tengo que pedirme un préstamo. Eso es lo primero que nosotros pensamos, en la mayoría de los casos. Y tú que estabas hablando de Moisés, a veces nosotros obviamos quién es nuestro verdadero enemigo. Si una persona está hablando mal de ti, te ofendes con la persona, te molestas con las personas, si te están haciendo daño en el trabajo y tú no sabes qué hacer, de repente hay muchas personas que hablan mal, no sabemos qué hacer. Pero a veces obviamos algo muy importante. Efesios nos relata que nuestra lucha, ojo con esto,
Nuestra lucha no es contra el vecino, nuestra lucha no es contra el banco, nuestra lucha no es contra la esposa, nuestra lucha no es contra los hijos, nuestra lucha no es con el mecánico, nuestra lucha no es con las personas. Efesios muy bien nos dice que nuestra lucha es contra carne y sangre, no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, nuestra lucha no es carnal, es espiritual. Y muchas veces nosotros obviamos esas cosas. Sebastián, por eso es muy importante buscar la dirección de Dios en todo momento, porque muchas veces nosotros vamos a batallar distinto. O sea, muchas veces nosotros tenemos que ver de qué manera tenemos que actuar, y para eso tenemos que buscar la dirección de Dios en su palabra, en la oración. Yo hoy día cambié las 4 gomas del carro, y yo pensando, ¿qué hago? Yo pensaba que solamente eran 2 y terminé cambiando las 4. O sea, el presupuesto es otro, y digo, ¿qué hago? ¿Lo cambio o no lo cambio? O sea, yo podía cambiar 2 nada más, que era mi idea, era mi intención. Pero cuando hablas con el especialista, en este caso el mecánico, haciendo una metáfora, el mecánico me dice, no, tienes que cambiar los 4. Tienes que cambiar los 4, y aparte de cambiar los 4, tienes que hacerle una alineación y un balance. Porque le pregunté al que sabía. Exacto. Yo no sabía. O sea, yo pensaba que solamente era 2 gomas, nada más. 2 gomas. Y mi idea y mi intención y el presupuesto de mi billetera era cambiar 2 gomas. Pero cuando hablé con el que sabía, y no me estaba estafando, porque se veían las gomas que estaba Sí. gastada. Cuando hablo con el que sabe, me dice, tienes que cambiar las 4 gomas, mañana va a nevar, ya están bien gastadas, y me enseñó, y estaban bien gastadas, y tienes que cambiar las 4 gomas, tienes que hacerle balanceo de alineación para que con esa ruta no tiemble. Es lo mismo con Dios. Cuando nosotros vamos con Dios y nosotros decimos, Señor, son 2 gomas que tengo que cambiar, Señor, me han dicho o yo creo que son 2 gomas que tengo que cambiar, yo creo que se tiene que hacer de esta manera, yo creo, Señor, que es esto, vengo ante ti, Señor, porque pasa esto. El Señor te va a decir, bueno, no son 2 gomas, son 4 gomas que tienes que hacer. Es lo mismo, Dios nos da la dirección, Dios nos da la dirección, Dios nos da las pautas para hacer, cuando creemos en Él y los buscamos. Cuando lo buscamos, Él nos va a decir. Yo estoy seguro que cuando Jesús está en el desierto, le preguntó a Dios, Señor, y ahora ayúdame. Recuerden que Jesús fue 100% hombre, y Dios le dio las armas y las fuerzas para no ser derrotado. Igual con José y con tantas personas en la Biblia, y contigo también. O sea, yo estoy seguro que tú has ganado muchas batallas. Estoy seguro que tú has ganado muchas guerras. Estoy seguro que muchas veces el enemigo ha querido dejarte en el suelo, en el piso. Y por la misericordia de Dios no te ha dejado en el piso. Muchas veces de repente te has encontrado vulnerable, pero Dios no te ha dejado, y Dios no te va a dejar en estos momentos. Dios no te va a dejar en estos momentos. Dios nunca te va a dejar. Dios siempre va a estar contigo para ayudarte, para levantarte, para restaurarte, para bendecirte, para abrir puertas donde de repente no hay para el hombre. Dios abre puertas que el hombre no puede abrir, y Dios cierra puertas que el hombre tampoco puede abrir ni cerrar. Dios está contigo, Dios está contigo, Jesús está contigo, y cualquier sueño, cualquier situación que tú quieras realizar, Dios está contigo para ayudarte en cada situación. Y si no pasa, y si no se realiza, pues vamos a seguir creyendo en Dios. De repente, algo simple y sencillo. De repente tú te quieres comprar un carro. O sea, lo más sencillo. De repente tú te quieres comprar un carro y preguntas y haces todas las diligencias y no sale. O sea, está bien, no sale, pues. O sea, no es el momento, no es el tiempo de repente para comprarte un carro. Tú sabes nada que en un momento había un apogeo que todo el mundo, muchos amigos míos, se sacaban carro del año. Todos sacando carro del año. Y decía, mi madre, pero está bueno eso. Todo el mundo sacándose carro, señor. Yo estaba con un Toyota del 2001. O sea, te estoy hablando de unos cuantos años. Yo estaba con un Toyotita del 2001, blanco, viejito. Y yo vi a todos mis amigos, a los amigos diciendo, carro nuevo, carro del año, wow.
qué bien, Señor, yo también quiero, Señor. Ayúdame, Padre. Y el Señor me decía, pero ¿para qué quieres carro del año? No, papá, tú sabes, carro del año, otra cosa. Si tú lo que quieres es transportarte, ¿tú lo que quieres es transportarte o no? ¿Quieres ir al trabajo? ¿Quieres ir a la universidad? Sí. Pues el Toyotita que tú tienes 2001 te sirve para hacer las cosas que tú quieres. Te sirve para hacer las cosas que tú quieres. No es necesario sacarte un año en este momento. No es necesario sacarte un año. Y yo, pero Señor, no es necesario, no es el tiempo. Y yo veía después, posteriormente, que muchos de los amigos que sacaban carro, lamentablemente perdían el carro. Perdían el carro porque se les hacía difícil pagar. Y ahora tú cuéntanos. No, ahora hay un carrito más o menos ahí, pero en ese tiempo ellos comenzaron a perder el carro porque tú puedes tener carro del año, pero hay que pagar un buen dinero, o sea, el dealer, aparte si tú sacas carro del año tienes que pagar full cover y ahí se van ahí como unos 700, 800, 600 dependiendo. Ahora, si tú tienes la capacidad de pagarlo, normal, pero mejor ahorrar un dinero y tú compras un carro. Pero yo veía que muchos de ellos perdían los carros y cuando le preguntaba cómo tú hacías, papá, bueno, muchos se mataban prácticamente trabajando para pagar el carro nada más. Sí, y yo con mi Toyotita, sin problemas, sin afanarme. Entonces, cosas así, cosas sencillas, cosas simples. Dios nos habla, Dios nos dirige. Sebastián, saludamos a Giancarlo Quesada, bendiciones, saludos desde Perú. Muchas bendiciones, fuertes abrazos. Brian Zúñiga, bendiciones, mi brother. Un fuerte abrazo, gracias por conectarte. Dice Giancarlo Quesada, Dios nos da las estrategias y va adelante en nuestras batallas. Amén, así es. Brian Cali, muchas bendiciones. Brian Zúñiga dice, bendiciones mis hermanos, todo al tiempo de Dios. Así mismo es. Y mira, cuando tú bien mencionabas sobre el carro, cuando fuiste a comprar a cambiar las llantas, entonces así mismo es con el taller. Nosotros vamos al especialista del carro, que es un mecánico, ¿verdad? Él nos va a decir, va a revisar, va a poner la computadora y va a decir, oh, mira, tal problema tiene. Así mismo es en nuestra vida espiritual. Dios es el especialista de nuestras vidas. Cuando nosotros nos acercamos a Él, lo buscamos a Él y sabemos que estamos pasando un momento de desesperación y vamos a su presencia, porque conocemos y entendemos y debemos de entender que Él es el especialista de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él es el quien nos ha creado, Él conoce nuestros sentimientos, conoce nuestros corazones y sabe las necesidades que nosotros tenemos. Pero más sin embargo, por más que le estemos pidiendo y pidiendo, si no es el momento de Dios, tampoco Él nos va a dar algo que nos va a llevar a la perdición, que nos va a llevar a que nos alejemos de su presencia. Pero debemos de entender y estar sabidos y aprender a escuchar la voz de Dios. Lo más importante que sería esto, el saber escuchar y reconocer la voz de Dios. ¿Y cómo podemos escuchar y reconocer la voz de Dios? Metiéndonos en intimidad con Él, ayunando, metiéndonos en una intimidad profunda con Dios. Es ahí donde vamos a saber identificar, no importa lo que lo que esté sucediendo alrededor nuestro, vamos a saber identificar en el momento que Dios nos esté hablando. Así que pasó con Moisés, la multitud del pueblo de Israel estaba sufriendo, no sabía qué hacer y estaba gritando. Y más sin embargo, en ese momento, en esa gritadera que el pueblo de Israel tenía, porque el ejército de Egipto venía tras de ellos, Moisés supo identificar que Dios le estaba hablando y le estaba diciendo qué hacer. Esa es lo que nosotros debemos de hacer también. Buscar la presencia de Dios, buscar en oración, intimar más con Dios, y ahí es donde vamos a saber qué hacer en los momentos que nosotros no sabemos qué hacer. Vamos a saber cómo actuar, de qué manera seguir y qué paso tomar. Así es, familia. Quiero agradecer especialmente a Brenda, a Giancarlo, a Yaslin, a Bexy por haber compartido el video, y estamos llegando a la recta final del programa. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su comentario. ¿Y por qué yo le digo? Comencé yo diciendo que nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer. O sea, por muchos años nos han predicado lo que tenemos que hacer. Las leyes espirituales, orar, ayunar, hacer silicio, ayuno. Es lo que Dios nos dice que debemos de hacer. Y para terminar, ya que no estamos pasando del programa, que nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, pero muchas veces en los momentos difíciles estamos vulnerables. O sea, Dios ya nos dijo a nosotros qué es lo que nosotros debemos de hacer.
nos dice en su palabra y nos dice a través del pastor, de nuestra líder, de las cosas que nosotros tenemos que hacer. Pero algo que me he dado cuenta que cuando nosotros estamos vulnerables no hacemos lo que estamos supuestos a hacer. Cuando nosotros estamos vulnerables, estamos con la duda, con la incertidumbre, no sabemos qué hacer y hacemos y tomamos acciones incorrectas. Le pasó a Adán y Eva. Lo vemos desde el principio, claro, familia. Adán y Eva sabían lo que tenían que hacer. Dios le dijo, de todo el Edén, de todo pueden comer, pero de ese árbol que está allá, el árbol de la ciencia del bien y el mal, de ese árbol que está allá, no pueden comer. Ellos sabían lo que tenían que hacer, igual que nosotros. Nosotros sabemos lo que estamos supuestos a hacer, o lo que tenemos que hacer. Ellos sabían que no debían de comer de ese árbol, y no debían comer ese fruto, pero terminaron comiendo ese fruto. Ellos sabían que no tenían que hacerlo, y terminaron comiendo ese fruto. Y muchas veces nosotros actuamos como Adán y Eva, lamentablemente. Sabiendo las cosas que tenemos que hacer, no las hacemos. Familia, esto es Reto del Siglo XXI. Hemos llegado a la recta final del programa. Saludamos a Machida y a Yocasta que se están conectando. Recuerden que pueden ver este video posteriormente en YouTube o también en la página oficial de Reto del Siglo XXI. A todas las personas que nos escuchan a través de la radio y a través de la aplicación, síganos en Facebook, síganos en YouTube y en Instagram. Nos encuentran en todas las plataformas como Retos del Siglo XXI. El día de hoy hemos estado hablando qué hacer cuando no sabemos qué hacer. Y es fácil buscar de Dios las leyes espirituales. Y nada más. Gracias por estar aquí. Y un día más nos esperamos la próxima semana. No sé si quiere decir algo para despedirte. Sí, quiero cerrar con esto. Lo dije al principio, pero quiero cerrar y quiero que se queden con esto. Los conflictos son una oportunidad para entender la fragilidad de nuestras vidas. Quiero que entendamos esto, de que los conflictos son una oportunidad para entender la fragilidad de nuestras vidas. No nos desesperemos. Y créanme que cuando nosotros nos acercamos a Dios y aprendemos a buscar de Dios en nuestras dificultades, en nuestros momentos más difíciles, nos vamos a reír de los problemas. Vamos a sentir una paz inmensa. ¿Por qué? Porque sabemos que el gran Yo Soy está con nosotros. Mi gente, esto ha sido Retos del Siglo XXI. Y el reto de esta semana es que busquemos la voluntad de Dios, busquemos e intimemos más con Dios, que ahí es donde vamos a encontrar nuestra dirección y qué saber, qué hacer cuando no sabemos qué hacer. Muchas bendiciones, mi gente, les amamos, gracias, compartan este video y si Dios lo permite nos vemos la próxima semana aquí en su programa Retos del Siglo XXI. Así es, familia, recuerden todos los lunes a las 9 de la noche aquí en la hora New Jersey, y recuerden, no actuemos como Adán y Eva, sino actuemos como José, actuemos como Moisés, actuemos como Job, y actuemos lo más importante y sigamos los pasos de Jesús. Hablemos como Jesús, pensemos como Jesús y actuemos como Amén. Jesús. Una vez mi líder Jean-Pierre me compartió eso, y eso fue hace más de 10 años y lo tengo presente y se lo regalo en esta noche. Hablemos como Jesús, pensemos como Jesús y actuemos como Jesús. Bueno, familia, esto fue Reto del Siglo XXI. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao, cuídense.